Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga muy abundantemente. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración a nuestro Señor y para ello vamos a comenzar primeramente con un preludio por el cual estemos en oración, uniendo y sobre todo pidiendo la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Pantallas, de todas maneras, comenzaré con la lectura. Dice así la palabra del Señor: bendice alma mis beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Muy bien, hermanos, y vamos a proseguir por medio de la oración. Recordemos, hermanos, que esta pandemia ha traído situaciones de estrés en nuestra vida. Hemos enfermado, hemos visto situaciones que desesperan, tanto en el trabajo, el no poder salir, pero tenemos que ser pacientes. El Señor nos demanda paciencia. Recordemos que el pueblo de Israel pasó por muchas pruebas, sin embargo, el Señor siempre nos sacó adelante. Así que, hermanos, les invito a orar. Oremos. Señor Dios y amado Padre, te damos muchas gracias primeramente por la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado hasta este momento, porque no nos ha hecho falta que comer, que vestir, o simplemente alguna necesidad. Tú la premias, Señor, de acuerdo a lo que necesitamos, Padre. En estos momentos ofrecemos este culto a ti, que sea de tu agrado primeramente, Señor. Padre, que en cada lectura, cada alabanza, que el mensaje de tu palabra, todo sea una ofrenda de olor fragante, Señor. Padre, a la vez tenemos muchas imperfecciones, venimos con iniquidades ante tu presencia, por lo cual confesamos nuestros pecados, Señor, pidiendo que tú nos perdones, que limpies nuestros corazones, que tengamos este renovamiento de la comunión contigo, Padre, que podamos ser limpios, sanados, restaurados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, amado Dios, a todos mis hermanos que padezcan alguna enfermedad, que padezcan alguna dificultad en sus vidas, pedimos que tú, Señor, estés con ellos siempre, Padre. Sabemos que esta situación cada día se complica más. Sabemos, Señor, que a veces sentimos este dolor, sentimos ese enojo, Señor, al saber que la gente no cumple con las disposiciones que nos da el gobierno, Padre. Pero, Señor, siendo hijos tuyos, tú nos has dado las herramientas para seguir adelante. Permítenos que podamos tener esa prudencia, podamos tener esa paciencia, pero sobre todo que aprendamos a confiar en ti, amado Dios. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto es primeramente para la gloria de tu nombre. Lo pedimos humildemente por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a entonar el himno número 256. Venid, cantad de gozo en plenitud. Dice Romanos 8:2, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
256. Cantaré la bella historia. Es el himno número 232. En Isaías 5:1 dice: cantaré por mi amado, el cantar de mi amado por su viña. Himno número 239. Allá en el Calvario dio su sangre carmesí.
Entonemos ahora el himno número 248. Maravilloso es el gran amor. Para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad en Cristo Jesús, dice Efesios 2, 7. Himno número 248. Cristo Salvador derramó.
tardes, hermanos. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de poder acercarnos a la palabra de Dios. Así que vamos a tener una oración para pedir la dirección del Señor y que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas de poder escuchar tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón y que tu palabra en esta hora caiga en buena tierra. Me pongo en tus manos, Señor, solamente para ser usado por ti como un instrumento y portavoz tuyo, que con toda fidelidad transmita el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta ocasión. Te lo suplicamos, Señor, humildemente, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con estos temas basados en esta preciosa carta, que es la carta a los Hebreos, y que, como ya hemos estado mencionando, es una carta muy especial, una carta singular por los temas que se abordan en ella. Y en esta hora vamos a ver el capítulo 5, a partir del versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 20, cuya sección me voy a permitir dar lectura para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, como pudimos apreciar, es un pasaje bastante larguito, pero vamos a tratar de sintetizarlo bajo el tema de una solemne advertencia.
De hecho, en toda la carta a los hebreos vamos a encontrar una serie de advertencias a este grupo de cristianos a los cuales nuestro autor, el escritor, se está refiriendo. Y entonces, una de las advertencias es precisamente a no volver a los antiguos rudimentos de la fe del Antiguo Testamento, aquellas ceremonias, aquellos ritos del Antiguo Testamento que se practicaron un tiempo, sino que ahora pongan su fe, su mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. En esta sección, especialmente, la advertencia del escritor tiene que ver con cómo oímos la palabra de Dios hablada por la vida y la obra de Jesús, quien, como ya he mencionado, es el autor y consumador de la fe. Y miren, hermanos, la importancia de nuestro tema es crucial, ya que esta es la segunda advertencia al respecto. En el capítulo 5 y versículo 11 dice el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero en la primera advertencia que compartimos hace algunas semanas se hizo mucho hincapié precisamente en la importancia del oír, como consideramos en aquella sección donde se habló acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles y donde se les conminó a sus lectores a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Eso lo encontramos en el capítulo 3 y versículo 1. El llamado entonces del escritor a sus lectores fue a no endurecer sus corazones a la palabra de Dios, como lo hicieron sus padres allá en el Antiguo Testamento en la provocación de Masá y Meriba, por lo que dice la Escritura que por ese motivo no pudieron entrar a la tierra prometida. En aquella ocasión el escritor puso como ejemplo este incidente que aconteció allá cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, atravesaban el desierto hacia la tierra prometida, y cómo ellos se rebelaron, endurecieron su corazón a la palabra del Señor, desobedecieron, y por ese motivo dice que no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces la advertencia es a cuidar nuestro corazón, a que cuando oímos la palabra del Señor no haya dureza en el corazón. Ahora tenemos la declaración del escritor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 5:11. La Nueva Versión Internacional nos da una traducción que a mí en lo personal me hizo reír, pero que describe de una forma muy actual lo que el autor quiso decir a sus lectores en aquel tiempo. Y me hizo reír sobre todo porque me recordó una expresión que algunos de nosotros escuchamos quizá de nuestros padres o de nuestros abuelos en el pasado. Así lo traduce la versión internacional. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Y seguramente que aquí recordamos, ¿verdad?, cuando el papá o la mamá nos daba esta expresión. La explicación de esta expresión yo creo que sale sobrando, pero de todos modos la diré. Lo que quiere decir es que no retienen el consejo, no aplican, no lo ponen en práctica. O sea, no le sirve de nada o aprovecha de nada el oír. ¿Se acuerda usted de eso? Tal vez ahora nosotros lo repetimos a los hijos o a los nietos. Te entra por un oído y te sale por el otro. No retienes la enseñanza. ¿Ven? Entonces, una vez más, el énfasis está en el oír, en cómo oímos la palabra del Señor. Vamos a ver cuáles son las repercusiones de no poner atención a la palabra de Dios en Jesucristo. Y lo primero que vamos a considerar es a los interlocutores de Pablo. ¿A quiénes estaba hablando el apóstol Pablo? Ya hemos mencionado anteriormente que se trata de judíos convertidos al cristianismo, que estaban siendo tentados a volver a los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento para librarse de la persecución. Los cristianos
estaban siendo perseguidos, había una fuerte oposición acerca del Evangelio, hacia los cristianos, y bueno, ellos se veían tentados a volver a la comodidad del judaísmo en medio de esas circunstancias. Pero dentro de esa comunidad de creyentes a la cual habla el autor, como en toda comunidad cristiana, había diferentes grupos a los cuales Pablo tenía en mente cuando escribe su carta. Al menos yo identifico en esta sección a 3 grupos de personas diferentes a quienes él está haciendo alusión. Los primeros de ellos son los cristianos inmaduros. Los segundos son los cristianos inconversos, voy a explicar esta contradicción. Y los terceros son los cristianos maduros. Vamos a considerar brevemente cada una de estas secciones. Cristianos inmaduros, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y escuchamos en la lectura que hicimos anteriormente cómo los describe el escritor cuando dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, hermanos, una de las consecuencias directas más notorias de no escuchar la palabra de Dios con el corazón es precisamente la inmadurez en la vida cristiana. Yo pienso, ¿verdad?, que esta es una de las más grandes tragedias de la iglesia el día de hoy. Resulta que a veces nos sentimos satisfechos porque llega una grande cantidad de personas a la iglesia, a la comunidad, engrosan las listas de miembros o congregantes de una comunidad. Y podemos alegrarnos de ello y celebrarlo, pero creo que debemos ser muy cautos al respecto en cantar victoria. Y digo esto, hermanos, por la siguiente razón. De unas décadas a la fecha, hemos sido testigos de cómo se han venido diluyendo las demandas del Evangelio y se ha hecho cada vez más popular. Cada vez hay más grupos cristianos que surgen con una especie de sustituto barato del Evangelio que hoy muchos están consumiendo. Dicen que es lo mismo, pero más barato. Pero la verdad es que no es el Evangelio que se debe ser predicado. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo hablaba de una especie de Evangelio diferente, ¿verdad? Entonces, lo que muchas veces se está predicando no es el verdadero Evangelio, sino un sustituto diluido del mismo. La inmadurez en la vida cristiana es pues entonces una de las consecuencias de tomar con ligereza la palabra de Dios, de no poner atención diligente a la palabra. Consideremos lo siguiente, lo que dice el escritor de este grupo de personas. Lo primero que menciona en el versículo 11 del capítulo 5 es que estos tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, no han crecido, no han desarrollado, se han quedado en lo más elemental, en lo más básico. Y bueno, esto puede ser normal en una persona que recién inicia en el Evangelio, que es renacida, pero no en el caso de hermanos quienes después de tanto tiempo, ¿verdad?, que tienen ya años en el Evangelio, que tienen décadas en el Evangelio, no han progresado en él. Es decir, Pablo se refiere a personas que no son nuevos convertidos, sino que llevan ya un tiempo considerable en el Evangelio, que incluso, dice el escritor, deberían ser ya maestros y sin embargo todavía están aprendiendo lo elemental, todavía están aprendiendo el ABC de la vida cristiana. Y dice el escritor, esto no es posible, ustedes ya deberían estar enseñando la palabra, deberían ser maestros.
El apóstol Pablo se refirió en otra de sus cartas a Timoteo, a aquellas personas que están siempre aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, dijo Pablo en 2 Timoteo 3:7. En otra de sus cartas, Pablo describe a aquellos que son como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, es decir, no se han solidificado en la enseñanza cristiana, en las bases de la doctrina cristiana, sino que son llevados por diferentes novedades teológicas. Hoy en día, ¿verdad?, han surgido una serie de novedades teológicas, como esa de la teología de la prosperidad, que son atractivas a las personas y que son seducidos, que son llevados cuando no tienen un fundamento firme. Por eso decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, que son como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Y en su carta a los Corintios, el mismo apóstol describe a un sector de la iglesia como a carnales, como a niños en Cristo, y que generalmente este tipo de personas son los que provocan problemas en la iglesia precisamente por su inmadurez. Miren lo que dijo el apóstol Pablo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 1. Pero noten ustedes cómo describe a estos hermanos carnales por los celos, contiendas y disensiones que hay en ellos, por las actitudes de estos hermanos que son como niños. Es decir, son aquellos que lejos de contribuir a la paz, la armonía y el compañerismo en una comunidad, causan divisiones por su falta de madurez, ¿verdad? Y bueno, el tema es bastante amplio, pero bastan estos pasajes para su comprensión del problema. En la actualidad es sumamente preocupante constatar la inmadurez de los grupos cristianos. Y esto, hermanos, yo creo que en gran medida no es por falta de recursos, sino por falta de interés, por falta de diligencia en los creyentes. Yo recuerdo que yo crecí en una iglesia cristiana y bueno, había allí los recursos para poder aprender. Está la escuela de formación cristiana, hay una buena teología, hay cursos, en fin, hay una serie de recursos que la persona puede aprovechar para desarrollarse en la vida cristiana. No estoy hablando únicamente del conocimiento, estoy hablando también de la formación del carácter, que debe ser transformado por el poder de la palabra del Señor. En todo caso, estos cristianos a los cuales el apóstol Pablo alude en esta sección no son capaces de tomar alimento sólido, y dice que todavía requieren de tomar leche, ¿verdad? Porque no pueden tomar el alimento sólido. Bueno, entonces este es el primer grupo de personas a los cuales el escritor se dirige y que son inmaduros en la fe, niños en Cristo. No han crecido, no han desarrollado en la vida cristiana, se han quedado en lo más elemental del cristianismo. El segundo grupo yo lo llamo cristianos inconversos, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Este segundo grupo de personas aludidos por el escritor son los que yo he llamado de esta manera: cristianos inconversos. La contradicción es evidente y es intencional también, ¿verdad? Aquí el autor tiene en mente a cierto grupo de personas que no son convertidos, como veremos a continuación. Es decir, permanecieron durante cierto tiempo en la comunidad de creyentes, de manera que recibieron la influencia positiva del Evangelio, participaron de las bendiciones de los hijos de Dios. Vean ustedes cómo los describe el escritor. Dice que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo inclusive, ¿verdad? No dice que llegaron a tener el Espíritu Santo, sino que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y hasta gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 5 del capítulo 6. Y sin embargo, como ya había dicho anteriormente el escritor de esta carta,
no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso lo dijo el mismo escritor en el capítulo 4 y versículo 2. Y precisamente por eso la palabra de Dios se hizo infructuosa en ellos. Es decir, son aquellos que, como en la parábola de la siembra, ¿recuerdan ustedes esa hermosa parábola del Señor Jesucristo? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre piedras, otra más en la maleza, entre espinos, y solamente una parte, una fracción de ella, cayó en buena tierra y dio fruto abundante. Pues bien, ¿verdad? Estos a los cuales alude el escritor, la palabra de Dios hizo infructuosa. La recibieron tal vez emocionalmente y hay una aparente conversión, una entrega muy entusiasta, por cierto, en apariencia, pero miren, no tienen profundidad, no tienen raíz. El diablo viene y roba la semilla y la hace infructuosa, o también cuando viene la prueba o la tentación se apartan. Durante un tiempo militaron, sirvieron, aprovecharon, recibieron bendición en esa congregación, en esa iglesia, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, se apartan, o son seducidos, son llevados por los placeres de este mundo, y finalmente la palabra del Señor no produce fruto bueno en ellos, ¿verdad? Porque hay otro tipo de fruto, como veremos aquí más adelante. Cuando viene la prueba o la tentación, se apartan del camino del Señor. Por eso dice el escritor, estos que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Versículo 6. Es decir, aquellos que ya escucharon, que conocieron el Evangelio, que participaron en una comunidad cristiana, que disfrutaron de las bendiciones de participar en una iglesia, pero no recibieron de corazón la palabra del Señor, ya no hay para ellos ninguna otra solución, ¿verdad? Dice que los que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¿Por qué? Porque rechazaron la gracia del Señor. Estuvieron expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio, pero sin embargo endurecieron su corazón. En este caso, nuestro autor nos va a mostrar una metáfora que es el fruto de una vida que muestra, ¿verdad? Nos muestra el fruto de una vida que no se ha convertido verdaderamente a Dios. Dice que es la semilla que cae en buena tierra, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es librada. Estamos ahora en el versículo 6 del versículo 7 del capítulo 6, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Vean ustedes entonces cómo el autor de la carta utiliza esta metáfora de la siembra, de la naturaleza, para hablar de lo que produce el mal terreno o el mal terreno del corazón. Recordemos ustedes que en la parábola de la semilla o de la siembra, en realidad nos está hablando de diferentes terrenos donde cae la semilla. Aquí también encontramos esa misma enseñanza. El primer terreno que fructifica, que da fruto bueno, dice que recibe bendición de Dios, versículo 7, segunda parte. Mientras que la segunda es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí el pasaje que esa tierra, la tierra, el buen terreno produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Aquí vemos entonces también cómo se habla de la retribución que recibirá cada uno de ellos. La primera recibe bendición de Dios, mientras que la segunda a ser maldecida y quemada.
En la parábola de la siembra, que estoy haciendo alusión, hermanos, por encontrar una comparación, o de los terrenos, el terreno donde cae la semilla de la palabra de Dios es el corazón. Así se habla de diferentes terrenos, de 4 terrenos, pero solo uno de ellos dio buen fruto. El que cayó en buena tierra, dice esa parábola de Jesús, que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso dice que la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Verdad? ¿Cómo se conoce que una persona realmente es convertida, que es un hijo de Dios, que es una persona renacida? Pues precisamente por el fruto, ¿verdad? De este fruto bueno del verdadero convertido. Vamos a hablar en la última parte, ¿verdad? Porque lo que distingue un verdadero creyente convertido, renacido, de un cristiano nominal no convertido. Recordemos que Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. No se conoce el árbol por la raíz o por las ramas o por el tronco, ¿verdad? Ni siquiera por sus hojas, sino que se conoce por sus frutos. Por eso dijo Jesús que por sus frutos los conoceréis. El falso profeta, que viene vestido de oveja, pero que por dentro es un lobo, se conoce por los frutos. El falso cristiano también, ¿verdad? Esto me hace pensar en lo siguiente, hermanos. ¿Cuántos casos en la actualidad tendremos de profesiones falsas, de falsas conversiones tendremos, hermanos, en la actualidad? Y me temo, hermanos, que más de los que podamos desear. Lo deseable es que todos sean convertidos, pero la realidad es que no es así. En la mayoría de los casos, debido al tipo de evangelio que hoy se está predicando, como ya mencioné, un sustituto barato del verdadero evangelio, una gracia barata, un evangelio diluido, rebajado o incompleto, que da como resultado falsas conversiones. Nada más levanta tu mano, pasa al frente, recita una oración, ya eres cristiano. Ya los declaran que son cristianos solamente porque levantaron la mano, pasaron al frente y repitieron una oración, ya son cristianos. Y la verdad es que por eso yo puse este subtítulo de cristianos no convertidos, pero que en realidad son inconversos, pero realmente no han experimentado el nuevo nacimiento. Finalmente llegamos a la última parte, que son los versículos 9 al 12, cristianos convertidos. Aquí válgase la redundancia, porque todo cristiano debe ser convertido, pero es el énfasis que queremos dar. Este es el último grupo de personas a quienes el escritor tenía en mente, el de los verdaderos creyentes, como podemos observar a partir del versículo 9, donde dice el escritor: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vean ustedes el cambio. Entonces vemos que el escritor nos está indicando que el fruto de estos hermanos son obras de amor. Estas obras de amor son evidentes, son manifiestas delante de Dios, dice el escritor, ¿verdad? Él las ve, las conoce, Dios no las olvida, al contrario, Él las toma en cuenta porque es glorificado por medio de ellas. Y digamos que, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, son esa luz que alumbra a los hombres y da gloria al Señor. Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Esas buenas obras son entonces el verdadero fruto, o el fruto de una verdadera conversión. Es decir, son el resultado de escuchar con atención y con fe y con el corazón la palabra de Dios. Son la evidencia de que la palabra cayó en buena tierra y dio fruto, como dice en la parábola del sembrador. La semilla en buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Lucas 8:15.
Pero por otra parte, también el escritor habla de una vida de servicio. Estos creyentes que habían escuchado con atención, que habían recibido con un corazón sensible en la buena tierra de su corazón la palabra del Señor, se habían consagrado a una vida de servicio, como vemos en ese mismo versículo 10, cuando dice: para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿verdad? Además, ¿verdad?, de esas obras de amor, el escritor menciona como otro de los frutos de la conversión una vida de servicio a los santos. Y sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo cuando dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, una evidencia de una persona convertida al cristianismo es que se volca en servicio al Señor y en servicio hacia la iglesia, como encontramos en otro de los frutos. Y finalmente también, como una tercera característica, la perseverancia en la esperanza. Versículos 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una característica importante es que aquellos que se han convertido, que recibieron la palabra del Señor, perseveran hasta el final. Ahora que pasamos el mes de la Reforma, una de las enseñanzas de la Reforma, de los 5 puntos calvinistas, es aquel de la perseverancia de los santos, que yo lo explico de esta manera. En realidad, hermanos, es la perseverancia de Dios en los santos, en los creyentes. Es la obra de gracia de Dios en cada verdadero convertido, que habrá de perseverar hasta el final, hasta entrar a la gloria celestial por la misericordia, por la gracia del Señor. No tanto porque haya mucha capacidad en nosotros, hermanos, sino porque Dios es el que nos sostiene. Y en esta última parte, entonces, se nos presenta como un ejemplo de fe y de paciencia Abraham. Recuerdan ustedes que fue el heredero de la promesa. Fue con quien Dios estableció un pacto y le prometió hacer de él una gran nación. En él serían benditas todas las naciones de la tierra, y a través de él, también de su descendencia, vendría el Salvador, el ungido, que fue precisamente el sumo sacerdote por excelencia, según el orden de Melquisedec. La fe y la paciencia de Abraham. Él perseveró, y esos creyentes a los cuales se dirige el apóstol habrán de perseverar también, porque Dios hizo un pacto con él, recibió la promesa, la alcanzó, y esa promesa que Dios le hizo a Abraham fue firme, porque Dios juramentó por sí mismo. Y nosotros los creyentes somos herederos de esa promesa, como encontramos en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y así, amados hermanos, como Dios es inmutable, nosotros podemos tener toda la confianza, toda la seguridad de que esas promesas se habrán de cumplir al pie de la letra. Se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán al pie de la letra. Una gran parte de esas promesas que Dios estableció con Abraham, amados hermanos, se cumplieron efectivamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como ese Mesías que habría de venir a salvar. Dios es inmutable, sus promesas también lo son, su pacto lo es, y podemos tener seguridad y consuelo, versículo 18, donde dice: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Qué hermoso es, hermanos, tener esta confianza, esta seguridad que la palabra del Señor.
Pues esa esperanza puesta delante de nosotros es Cristo, hermanos. Es el Salvador quien entró al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, como un precursor. La palabra precursor significa que fue el primero, antes que nosotros, y que nosotros también habremos de entrar a la misma gloria, a la misma presencia del Señor, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos seguridad en Él, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, versículo 19. Jesús entró al lugar santísimo como nuestro precursor, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, en conclusión, quisiera yo que pudiéramos hacer una serie de preguntas. ¿En cuál de estos tres grupos nos encontramos nosotros, de los que hemos mencionado? ¿Verdad? Mencionamos aquel grupo de cristianos inmaduros que no han crecido, que no han desarrollado en la fe, que deberían ser maestros ya, que deberían de estar enseñando y sin embargo todavía continúan aprendiendo. Siempre están aprendiendo y no crecen, no se desarrollan. Lo peor de todo es que causan problemas en la iglesia por su inmadurez. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es aquellos que no recibieron la palabra con fe en sus corazones, sino que tuvieron un arrepentimiento que no fue genuino, no fue una genuina conversión, no hay una verdadera entrega, no son realmente cristianos convertidos, válgase la expresión. Estamos dentro del grupo de aquellos que no han madurado en la fe, que no han crecido y que a pesar del tiempo transcurrido en la iglesia siguen siendo niños que requieren ser mimados, atendidos, apapachados y alimentados y llevados aún de la mano cuando deberían de estar ya discipulando a otros, instruyendo a otros en la vida cristiana. Ellos mismos todavía están necesitados de leche, ¿verdad? O peor aún, somos de aquel grupo de creyentes inconversos que no están produciendo buen fruto para la gloria de Dios, que solamente son consumidores del Evangelio y que lo peor de todo producen mal fruto, porque la Biblia dice espinos y abrojos, que es reprobada y está próxima a ser maldecida y quemada esa mala tierra, versículo 8. O mejor aún, ¿verdad? Quiera el Señor que en ninguno de estos dos grupos mencionados nos encontremos. Somos de aquellos cristianos verdaderos, convertidos, renacidos, que muestran por sus obras fruto de verdadero arrepentimiento y conversión, que sirven a Dios y a los santos con humildad y con amor, y que lo hacen desinteresadamente, que honran y que glorifican a Dios por medio de su vida y de sus obras, que además de todo perseveran en la vida cristiana a pesar de todas las situaciones y heredan las promesas por medio de la paciencia y la fe en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, el autor de eterna salvación, el precursor y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiera Dios, hermanos, que este sea el caso de cada uno de nosotros, y si no fuera así, procedamos al arrepentimiento, procedamos a confirmar nuestra fe, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a entregarle verdaderamente nuestro corazón y nuestra vida a Cristo, siendo Él Rey, Señor y Salvador de nuestra vida. Y quiero concluir leyendo las siguientes palabras de la carta a los Hebreos, del capítulo 4, 1 al 3. Dice así el escritor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado. Permite, Señor, que por el poder del Espíritu Santo tu palabra cumpla el propósito para el cual la has enviado. Y que esta solemne advertencia que tú diste a aquellos cristianos del primer siglo a través del apóstol Pablo, y que ahora recibimos también nosotros, la iglesia del siglo XXI, la iglesia postmoderna, podamos, Señor, aquilatar en nuestro corazón. Y tú dices en tu palabra, Señor, que debemos recibirla con humildad, con amor, que tu palabra debe caer en buena tierra, que debemos oír la palabra con mucha diligencia, Padre Celestial, para que nadie corra la suerte de aquellos que en el Antiguo Testamento quedaron fuera del reposo de la tierra prometida, o de aquellos a los cuales se refiere el autor de la carta a los hebreos, que no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe, porque no fueron diligentes, porque no la escucharon con el corazón. Pero nosotros en esta hora, Señor, la recibimos con todo nuestro corazón y pedimos que por esa presencia e influencia del Espíritu Santo, tu palabra produzca fruto en la vida de tu iglesia, en nuestra vida, Padre, dando fruto abundante para tu gloria, a 30, a 60 y a 100 por uno. No permitas, Señor, que el diablo robe la palabra, no permitas que se haga infructuosa, Padre, a través de las pruebas, de las tentaciones o de los placeres de este mundo. No, amado Padre Celestial, que tu palabra traiga fruto y que esta solemne amonestación caiga en buena tierra, en buenos oídos, Padre bendito, y tu palabra, Señor, sea de grande bendición para tu pueblo. Te agradecemos, Señor, todo en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Entonemos el himno número 252. ¿Quién será mi fiador? Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Himno número 252. Oh,
ofrendas, lo que son los diezmos. Y vamos a hacer esta lectura que se encuentra en el primer libro de Crónicas, en su capítulo número 29, verso 14, el cual dice de la siguiente manera: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, les invitamos a que puedan ofrendar. En la pantalla va a aparecer lo que es el número de cuenta para que puedan hacer sus depósitos o puedan hacer transferencias para no salir también de casa, recordando que el propósito de las ofrendas es para el sostenimiento de la casa de nuestro Señor, a través de todos los servicios y a través de otros ministerios. Así que, hermanos, les invitamos a que puedan ofrendar. Nuevamente va a estar ahí en sus pantallas lo que es el número de cuenta. Y ahora, hermanos, vamos a orar por estas ofrendas. Señor, damos gracias porque siempre hemos recibido tu mano. Porque, Señor, tú siempre has permanecido fiel con nosotros. Porque nunca nos ha faltado sustento en ningún momento. Porque podemos sentir la necesidad, pero tú, Señor, nos contemplas todo lo que está de acuerdo a tu propósito. Así que en este momento las ofrendas que te vayan a depositar, los diezmos, sabiendo, Señor, que tú nos los demandas, pedimos, Señor, que realmente que tú los bendigas, Padre. Que lo demos de corazón, sabiendo que es para tu gloria y tu honra primeramente. Padre, si alguno de mis hermanos pasa por alguna necesidad económica, tú bendíceles. Si aquí nuestros hermanos se encuentran sin empleo, amado Dios, permíteles también proveerles un trabajo, Padre, y que, Señor, siempre debemos de confiar en ti y aprender a caminar contigo. Te agradecemos, Padre, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero darte mi ofrenda, himno 445. Publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, dice Amós 4:5. Himno 445. Y ahora, amados hermanos, pues vamos a tener la oración final y la bendición. Oremos. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos has brindado de poder reunirnos en nuestros hogares para alabar tu nombre, para adorarte y para escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos has conferido, esperando, Señor, que nos ayudes al cumplimiento de la misión como iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.